nosotros como padres tenemos que estar atentos con quién nuestros hijos se están juntando. ¿Por qué? Porque cuando el hijo coge un camino perverso, un camino diferente a lo que se supone que los padres debieron de enseñarle, se cumple Proverbios 17:25, que dice, los hijos necios traen dolor a su padre y amargura a la que lo dio a luz. Ese padre hablaba desde el dolor hablaba. Y eso da mucha pena. Nosotros, nuestra sociedad, la sociedad tiene que revisarse. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. En esta ocasión, para nuestro segundo tema del día de hoy en perspectiva, vamos a tener también que hablar sobre el caso lamentable del niño Yaiser Luis Félix. Esta familia viene a su país, viene a República Dominicana a pasar un tiempo, a visitar familia, a pasar un tiempo de ocio, de vacaciones. Y lamentablemente se enfrenta a una desgracia inesperada. Todo apunta a que eso era lo que ellos iban a hacer aquí. Exacto. En el país, vacacionar y demás, aparentemente. Entonces, ya todos los medios han hablado, es el tema tendencia, sigue porque todavía las investigaciones no se detienen. Y nosotros desde esa perspectiva queremos también hablar sobre este tema y hacer también conciencia sobre lo que está pasando. Hay que decir, Julián, que este lamentable caso no simplemente se circunscribe en lo que es la violencia local, aunque es parte de ella. ¿Por qué? Por ejemplo, te pongo un caso. Sí. Hace unos años, la ex Miss venezolana, Mónica Spears, un caso que fue internacionalmente muy mencionado y que dolió mucho porque era una actriz también, que aquí se vieron sus telenovelas y todo eso. Ella hizo lo mismo, vino del país de su esposo, un país de europeo, a pasar vacaciones con sus hijos. Y lamentablemente, en un trayecto de la carretera, su auto se le dañó. Y lamentablemente también ella y su esposo y su hijo fueron ultimados. ¿Por qué? Porque una banda de gavilleros lo encontró en ese estado y se aprovechó de la situación. Eso es una cosa. Ahí Exacto. no hubo una planificación. No. Eso forma parte de la inseguridad ciudadana. La desgracia les alcanzó de esa manera. Exacto. Pero este caso, que lo hace aún más penoso, es que fue planificado de acuerdo a las autoridades y las investigaciones. Y lo que lo hace aún más penoso es que, de acuerdo a informaciones que se han dado, todo fue planificado, orquestado por un supuesto amigo. Vamos a decir supuesto, porque eso no es un amigo. No era amigo de él, claro que no. Amigo, según las investigaciones, que sabía todo, dijo todo, hasta por dónde él venía y por qué carretera iba a ir. Agarró unos... ¿Tú te acuerdas lo que dice la palabra de Dios? Que el demonio sale y va a buscar 7 peores que él. Pues él buscó igual o peores que él, armó una banda de jóvenes. Pero de entre 20 a 24 años. Sí. Jovencitos. Sí. Y alquilaron un carro para evitar más sospechas. Y le cayeron atrás a esta familia. Al no detenerse, claro, Julián, tú no te detienes porque tú andas con tu familia. Sí. Tu instinto es proteger a tu familia. Pues ellos siguieron. Por alegremente, aquellos comenzaron a disparar y lamentablemente ultimaron al niño. Sí. Es algo muy que penoso. ha conmovido a la sociedad. Incluso el presidente Luis Abinader se pronunció a través de las redes sociales que ya que estaban los detenidos había que hacer justicia porque era demandante que se hiciera justicia en este caso tan doloroso y que ha estremecido República Dominicana. Y esperamos que las personas, pues, mucha gente dice, pero voy para allá. No, este es tu país y donde quiera hay violencia, lamentablemente. Y este caso es más que la violencia local. Fue algo planificado y es lamentable que eso pasara. Sí, eso no puede impedir que aquellos que quieren venir a República Dominicana vengan, porque como tú dices, qué bueno que tú resaltas eso. O sea, eso no fue parte de la inseguridad ciudadana como tal. Aquí hay un problema, igual que en muchos de los países de Latinoamérica, donde hay un tema de inseguridad ciudadana y demás. Pero esto fue muy particular. Hay una estela misteriosa, hay algo como que no queda muy claro del motivo de por qué
fue que se planificó esto para hacerle daño a esta persona. Pero sí se cree que el objetivo era el papá del niño, que no era el niño como tal. O sea, que el padre del niño era el objetivo de aquellos que querían pararlo y tomar cosas de esta persona. Ahora bien, lo que sí es muy penoso es que hoy no está ese niño. Y eso no lo va a devolver nadie. Nadie. Y nosotros que somos padres, sabemos el valor que tiene un hijo para nosotros. O sea, es muy triste, es muy penoso que este niño haya perdido su vida de esa manera. No importa quiénes sean sus progenitores. Era una vida que tenía todo un futuro por delante. Y una de las cosas que nos mueve a nosotros traer este tema aquí a perspectiva es nosotros ver cómo está caminando la juventud en nuestra nación y cómo está caminando los jóvenes también en las diferentes naciones. O sea, como este es un programa que no se circunscribe a lo local, sabemos que la problemática de la delincuencia juvenil trasciende las fronteras de la República Dominicana. Claro. Y es terrible ver cómo estos muchachos de entre 20 a 24 años, Francis, era el grupo que conformaba una banda de criminales. Y eso es gravísimo para una sociedad. Y eso sí es un tema que le compete a las autoridades. ¿Por qué le compete a las autoridades? Porque estamos viendo que personas que deben de ser productivas, la productividad de una nación depende mucho, el desarrollo de una nación depende mucho de la inserción en pos del desarrollo que tengan los jóvenes. Pero si los jóvenes, que son fuerza motor del desarrollo, están delinquiendo, porque a lo mejor a esos muchachos le dieron un dinerito, Francis, para hacer eso. Claro que sí. Salió un padre, Francis, eso da pena. Eso rompe el corazón. Salió un padre de uno de esos jovencitos llorando, diciendo: yo soy un hombre de trabajo, yo no le he enseñado eso a mi hijo, que la justicia haga lo que tenga que hacer. Y eso nos lleva a mirar algunas cosas que la Biblia dice. Por ejemplo, ¿qué dice la palabra de Dios? Hay un principio que es bien interesante que nosotros podemos ver en las Sagradas Escrituras. Y está en 1 Corintios 15:33. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Nosotros como padres tenemos que estar atentos con quién nuestros hijos se están juntando. ¿Por qué? Porque cuando el hijo coge un camino perverso, un camino diferente a lo que se supone que los padres debieron de enseñarle, se cumple Proverbios 17:25, que dice: los hijos necios traen dolor a su padre y amargura a la que lo dio a luz. Ese padre hablaba desde el dolor. Desde el dolor hablaba. Y eso da mucha pena. Nosotros, nuestra sociedad, la sociedad tiene que revisarse. Porque sí es cierto que no tiene que ver con delincuencia, que no tiene que ver con la delincuencia que se está dando a cada momento. Pero son jóvenes entrando en actos delictivos. La juventud corrompiéndose. Y aquí cabe una pregunta que la voy a hacer pública. ¿Qué estamos haciendo como Estado en pos de los jóvenes? El Ministerio de la Juventud, yo no estoy viendo la función que eso está haciendo en República Dominicana, por ejemplo. El Ministerio de la Juventud, eso ni suena ni se sabe lo que está haciendo en pos de los jóvenes. Pero me voy un poquito más para allá. Y esto es una pregunta que todavía estoy esperando respuesta que hice a través de Twitter a uno de los incumbentes de lo que es la oficina de enlace de las iglesias evangélicas con el Estado Dominicano. ¿Qué está haciendo una institución como esa en pos de la misión de la iglesia, que es evangelizar y predicar el evangelio? En el plano personal, nunca he visto esa institución que se supone que representa a los cristianos ante el Estado. Y yo no estoy hablando por el que estuvo recientemente ni nada de eso. Eso desde su inicio. Yo nunca he visto proyectos en pos de la evangelización en los barrios de República Dominicana. Se supone
que la misión principal de la iglesia debe de ser nosotros impactar esos barrios, nosotros agarrar a los pastores de los barrios y enseñarlos sobre estos temas que están corrompiendo nuestras sociedades, que están dañando los valores, para que ellos sean portadores en el barrio. O sea, en República Dominicana, por ejemplo, los barrios están llenos de iglesia, pero la iglesia no es una opción para los jóvenes que delinquen. No ven a la iglesia como algo que pueda llamar su atención. Entonces hay que salir, claro, yo no estoy generalizando. Hay iglesias que sí están trabajando, pero un trabajo más fuerte, o sea, desde una institución como el Enlace de las Iglesias Evangélicas con el Poder Ejecutivo, deberían de haber proyectos en pos de la evangelización, invertir recursos en llegar a los jóvenes, hablarle a los jóvenes sobre la sexualidad desde una perspectiva bíblica, hablarle a los jóvenes sobre el respeto a los padres, hablarle a los jóvenes sobre la importancia del trabajo a la luz de la Biblia, hablarle a los jóvenes de que la vida comienza desde la concepción, hablarle a los jóvenes del temor a Dios. Ese trabajo hay que hacerlo, y es un trabajo que nosotros los cristianos debemos de hacer, pero es un trabajo que debería de ser un aporte que la comunidad evangélica dé a su sociedad, porque mientras estos jóvenes se corrompen, la sociedad se corrompe. Y estos jóvenes, la formación que están obteniendo tiene mucho que ver con el auge de la cultura de la música urbana. Eso es lo que está formando a los jóvenes de nuestra sociedad. Esas canciones, esos son los filósofos de ahora, esos son los que están inyectando una cultura donde el ser humano no vale por quien es, sino por lo que tiene. Y esos chamaquitos, de decírselo en buen dominicano, van a buscar tener dinero como sea, porque eso es lo que le da valor. Una cultura que corrompe lo que es el respeto hacia los demás, una cultura que le hace ver a ellos como que lo más importante es el dinero, que lo más importante, una vida de vanidad, una vida de perversión, son dentro de los factores que están afectando a nuestros barrios. Y nosotros como iglesia, ¿qué estamos haciendo? Y eso es algo reflexivo que quiero traer, Francis. ¿Qué estamos haciendo? Y concluyo mi comentario, por lo menos por este momento, citando otro texto de la palabra de Dios. Dice, 2 de Timoteo 3, del 16 al 17, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Lo único que va a poder hacer que nuestra sociedad dé un giro para bien es el conocimiento de la palabra de Dios. Motivo a los cristianos que vayamos a las escuelas públicas. En la República Dominicana, por lo menos, yo no sé en otros países de Latinoamérica, pero aquí las escuelas públicas están abiertas a los cristianos. Vamos a ir a las escuelas, vamos a hablarle el evangelio a los jóvenes, vamos a llevar el mensaje, ese mensaje que en su casa no le están llevando por una cantidad de padres irresponsables que no están criando a sus hijos, que lo tienen ahí y lo cría el medio, lo crían los panas, lo crían aquellos que están, aquellos que son las personas populares de los lugares. Pues entonces por lo menos llevemos el evangelio, que el evangelio tiene el poder de cambiar vidas. Desde tiempos atrás, yéndonos para allá, desde los tiempos de Roma, desde el Estado se ha adoptado una filosofía que es la del pan y el circo. Uh-huh. Usted escucha en la mayoría de naciones esfuerzos de los presidentes y ministros, que si la economía, que si aquello, que si la sociedad, pero usted nunca, casi nunca los ve encaminados en sanar la sociedad. Eso es. Vamos a darle dinero, llegándose al extremo de robarse una parte y dar unas migajas. Los problemas sociales de la mayoría de las naciones del mundo siguen estando sin resolver. Hay una deuda pendiente con la seguridad nacional, social, porque la delincuencia sigue arropando en todas las naciones. Estados Unidos, la delincuencia. En América, la delincuencia. En Europa, en todos los lugares. ¿Por qué?
Porque lamentablemente esos países se preocupan mucho por la macro y por la micro. Pero usted no lo ve tomando proyectos de nación en pos de sanar su sociedad, esa sociedad que Dios le ha dado el privilegio de gobernar y por la cual van a tener que dar cuentas a Dios, porque Dios es el que pone y quita. Y cuando a un presidente se le ha dado la oportunidad de regir las riendas de un país, a usted se le va a pedir cuenta. Entonces, la sociedad debe ser tratada, saneada, y hay responsabilidades compartidas desde el Estado, desde las sociedades filantrópicas que hacen inversiones y proyectos, y la iglesia como voz profética, porque de nada valdría, Julián, si el gobierno invierte, sociedades filantrópicas realizan actividades, pero esos corazones siguen con tendencias a su maldad, a su avaricia y a su vanidad. Eso. Porque lo que vamos a tener es una sociedad más próspera y con más recursos para hacer lo malo. Entonces, está bueno ya de pan y circo. Y que pasen cosas y usted diga, pero ¿cómo es posible? Por ejemplo, un artista urbano, local, un concierto. ¿Tú sabes las boletas? Pero ni Raúl Di Blasio, ni Richard Clayderman. Más de 300,000 pesos una boleta. Un artista urbano. Sí, entonces ahí es que tú, oye, pero ¿qué? Por Julio Iglesias que vino, hablando del término secular. O vino Steve Green para los cristianos. ¿Y qué canta ese cantante de música urbana? ¿Cuál es el fundamento de sus letras? Lo mismo. La misma plebería. Exacto. Los mismos antivalores. Sí. Que por eso fue que se dio el fenómeno, y es bueno que para que tú veas un contraste, el fenómeno de Vico Sí, que vino luego de 14 años y ha explotado con un tema. Y él viene tirándole fuertemente a toda esta gente. Sí. Le dice, ¿cómo es que tú crees que yo te voy a dar un premio de baluarte cuando tú lo que vives haciendo, escribiendo orgías de Marte a Marte, cuarentólogo, cantando sexualidad en las canciones? Son portadores de pedofilia. Tú no lo vas a mencionar, pero yo sí lo menciono. Sí, claro, yo lo menciono. Claro. De quien tú estás hablando, porque eso se hizo popular, es de un tal Rochi RD. Imagínate. 300,000 pesos una boleta. ¿Por quién es que la va a dar? ¿Qué parte de la sociedad es que está? Porque déjame decirte una cosa. Que es terrible lo que canta. O sea, basura. Es basura total. Basura. Que contamina a jóvenes que lamentablemente hacen lo que hicieron en esta desgracia de esta familia. Cuando el joven, el niño de 9 años, Luis, fue ultimado. ¿Qué tú crees que consumen esos muchachos? ¿Qué tú crees? ¿Hay arte? ¿Hay cultura en esas cabezas? No, para nada. No. ¿Qué es lo que hay? Perversión. Perversión, vanidad, hacerse de dinero, porque la música, como tú decías ahorita, ellos son los filósofos de este tiempo. Claro. Y esta juventud lo sigue. Lo sigue. ¿Y qué es lo que ellos le dicen? Hazte de dinero, hazte de fama, para que tenga muchas mujeres, para que tenga muchos carros, casas caras, cadenas, autos lujosos. Entonces, ¿y nuestras autoridades están supervisando eso? No, porque eso se oye de norte a sur y de este a oeste en todo el país y las autoridades no se meten con ese tipo de mensaje. No se meten con este grupo. No critican, no regulan qué se pone en las emisoras de radio. No regulan qué se escucha en la calle, en los parques o en la playa. Cuando tú vas con tus hijos y tu familia, ahí van con un bocinón o un carro y te lo abren atrás y te meten ese mensaje. Y los colmados lo ponen que tú tienes que cerrar las puertas de tu casa. Entonces, el gobierno se preocupa por eso. A pesar de que hay un reglamento que regula eso en la República Dominicana, que eso es como si no existiera. El reglamento 824 de la Comisión Nacional de Espectáculo Público y Radiofonía, que se supone que si eso se aplicara, en ninguna emisora se escucharan músicas tan plebes como esa. Ni en la televisión. Tú estás viendo algo ni se hicieran conciertos. No, claro. Ese concierto no se hubiese hecho. Porque eso perturba el orden social, que tú vayas, porque no, hay libertad para tú expresar tu arte, pero tampoco es para matar a la sociedad con una basura. No, ni promover mensajes nocivos. También. Que fomentan
que fomentan acciones perjudiciales a la sociedad. Exactamente. Entonces después estamos quejándonos y después están haciendo investigaciones, después están haciendo regadas. No. Es una hipocresía. Tú lo que tienes que serme como Estado preventivo. Claro. El Estado debe ser un agente preventivo para evitar en lo más que se pueda, porque es lo más que se pueda, no se puede totalmente, porque el ser humano es pecador y tiende a la maldad. Sí. Pero usted como gobierno, como Estado, debe ser preventivo y cerrarle la puerta hasta donde más se pueda a este tipo de cultura nociva para nuestra sociedad. Porque lamentablemente, vamos a ir de mal en peor. Si nos siguen dando el famoso circo y el famoso pan, que son expertos los políticos en todas las naciones de hacer eso, y tumbar un tema con otro, porque da pena, Julián, que no se enfríe el caso de Chantal. Y ya tenemos uno así. Que de hecho debemos orar por esta familia, nosotros como cristianos, del asesinato de este niño, un acto aberrante, un acto que no debería de pasar, un niño de 9 años morir en una condición como esta. Y esperamos, en el nombre del Señor, que nuestra sociedad reflexione un poco, porque estamos viviendo una época donde hay una insensibilidad impresionante, donde se está perdiendo todo afecto natural de una manera muy progresiva, donde la gente no le está importando lo que le pase a los demás. Una generación que está subiendo sumamente egoísta, agresiva, que lo único que le importa son sus beneficios. Y el Estado debe de hacer algo, pero sobre todo, y agarrando algo que tú decías, quienes más tenemos que hacer algo por nuestra sociedad somos aquellos que se nos ha dado la misión de ser sal y luz del mundo. No rendirnos. Y por eso fue mi comentario a la oficina de enlace de las iglesias evangélicas con el Estado, porque no podemos esperar que personas inconversas entiendan estas cosas, pero una institución que es enlace del pueblo de Dios con el Estado debería de presentar proyectos en pos de la evangelización masiva, pero en pos de la orientación, porque hablar de evangelización no simplemente, o sea, es hablar de llevar esas buenas nuevas, pero esas buenas nuevas, llevarlas junto también con temas de orientación, de formación a la luz de la palabra y claro, teniendo de base el tema céntrico de nosotros, que es reconciliar al hombre con Dios. Que eso se pudiera hacer. Que eso no se quede, Julián. Un órgano tan importante, una conexión tan importante de la iglesia con el Estado, no debe quedarse simplemente, si hay algo más, pero no puede nada más quedarse en una ayuda para comprar un equipo. No, una ayuda para que me ayude a hacer un templo. Para levantar templo. No. No, pero es una cosa increíble. Es algo necesario, sí, pero lo más necesario es que la iglesia se meta en el corazón de la nación. Lo dijiste claro. Con la ayuda del Estado, porque si hay una aliada y si el Estado quisiera y fuera intencional en sanar esta sociedad, si hay una aliada por excelencia, esa es la iglesia de Cristo, porque es la única. Es que la iglesia rescata más delincuentes de la calle que el mismo Estado. La historia lo ha mostrado eso. Nosotros somos los que por gracia limpiamos las calles de delincuentes, de drogadictos, de asesinos. Cuando vienen a los pies de Cristo y confiesan su pecado y vienen y de ser unos lobos hambrientos de sangre, vienen a ser corderos de la manada del Señor. Y usted ve los testimonios. Entonces, cambio de vida. Un cambio de vida. Entonces, Estado, ustedes han fracasado en la lucha contra la violencia. Es una materia pendiente y quemada por generaciones en este país, la seguridad social. La iglesia ha estado ahí pendiente y siempre dispuesta. Si van a ayudar a la iglesia, la quieren como aliada, júntense con la iglesia a crear proyectos para la nación. Para rescatar. Vamos a dar conferencias en todas las provincias. Claro. Vamos a dar buenas campañas. Vamos a casa por casa. A formar. Vamos a formar. Sí, esa es la palabra. Los principios de la palabra de Dios. Vamos a formar. Eso es. Porque lamentablemente todo lo que se ha implementado hasta ahora ha fracasado. Y hay una materia pendiente. Y esta sociedad ya no puede seguir con pan y circo. Necesita acciones contundentes a fines de poderla mejorar. Radio Eternidad,
impactando el presente con un mensaje eterno.